Psicología de las masas, por Gustave Le Bon. 22. Libro 2. Las opiniones y las creencias de las masas. Capítulo 2. Los factores inmediatos de la opinión de las masas. 4. Razón. La nulidad de su influencia sobre las masas. Las masas solo pueden ser influenciadas por sus sentimientos inconscientes. El papel de la lógica en la historia. Las causas secretas de los eventos improbables. Al enumerar los factores capaces de impresionar la mente de las masas, se podría prescindir de toda referencia a la razón si no fuese necesario destacar el valor negativo de su influencia. Ya hemos visto que las masas no resultan influenciadas por el razonamiento y solo pueden comprender simples asociaciones de ideas. Los oradores que saben cómo impresionarlas apelan en consecuencia a sus sentimientos y nunca a su razón. Las leyes de la lógica no ejercen ninguna acción sobre las masas. Para producir una convicción en las masas es necesario, ante todo, comprender acabadamente los sentimientos que las animan. Pretender compartir esos sentimientos y luego intentar modificarlos, haciendo surgir por medio de asociaciones rudimentarias ciertas nociones eminentemente sugestivas. Hay que ser capaces, si es necesario, de regresar al punto de partida y sobre todo de divinizar a cada instante los sentimientos que nuestro discurso está haciendo nacer. Esta necesidad de variar incesantemente nuestro lenguaje de acuerdo con el efecto producido en el momento de hablar le quita de entrada toda eficacia a una perorata estudiada y preparada de antemano. En un discurso como este, el orador sigue su propia línea de pensamiento, no la de sus oyentes, y por este solo hecho su influencia es aniquilada. Las mentes lógicas, acostumbradas a ser convencidas por una cadena algo firme de razonamientos, no pueden evitar el recurrir a este modo de persuasión cuando se dirigen a las masas, y la ineficacia de sus argumentos siempre los sorprende. Las consecuencias matemáticas usuales basadas en el silogismo, esto es, en asociaciones de identidades, son imperativas, escribe un experto en lógica. Esta imperatividad obligaría al asentimiento incluso a una masa inorgánica si la misma fuese capaz de realizar asociaciones de identidades, lo cual es indudablemente cierto, pero una multitud es tan incapaz como una masa inorgánica de realizar tales asociaciones, y ni hablemos de comprenderlas. Si se hiciera el intento de convencer por razonamiento a mentes primitivas, a salvajes o a niños, por ejemplo, se comprendería el escaso valor que posee este método. Ni siquiera es necesario descender al nivel de seres primitivos para lograr una percepción de la total impotencia del razonamiento cuando éste tiene que luchar contra el sentimiento. Simplemente traigamos a la mente qué tenaces fueron, durante siglos, las supersticiones religiosas contradictorias con la más simple de las lógicas. Por casi 2000 años, los genios más luminosos se han inclinado ante sus leyes y tuvieron que llegar los tiempos modernos para que su veracidad fuese apenas puesta en duda. La Edad Media y el Renacimiento tuvieron muchos hombres ilustrados, pero ni uno solo que lograra apreciar por razonamiento el aspecto infantil de sus supersticiones y que pronunciase incluso una leve duda respecto de las fechorías del diablo o de la necesidad de quemar hechiceros. ¿Debemos lamentar que las masas nunca son guiadas por la razón? No nos aventuraríamos a afirmarlo. Sin duda, la razón humana no hubiera logrado espolear a la humanidad a lo largo del camino de la civilización con el ardor y la tenacidad con que lo hicieron sus ilusiones. Estas ilusiones, hijas de las fuerzas inconscientes que las guían, fueron indudablemente necesarias. Cada raza lleva en su constitución mental las leyes de su destino, y quizás es a estas leyes que obedece con un impulso irresistible. Incluso en el caso de aquellos impulsos que aparentemente son los más irracionales. A veces parece que las naciones estuviesen sometidas a fuerzas secretas, análogas a las que compelen a la bellota a convertirse en roble o al cometa a transitar por su órbita. La escasa noción que es posible obtener de estas fuerzas debemos buscarla en el curso general de la evolución de un pueblo y no en los hechos aislados de que esta evolución a veces parece provenir. Si fuesen tomados en consideración solamente estos factores, la historia parecería ser el resultado de una serie de chances improbables. Fue improbable que un carpintero galileo se convirtiese por 2000 años en un Dios todopoderoso
en cuyo nombre se fundaron las civilizaciones más importantes. Improbable también que unas pocas bandas de árabes, emergiendo de sus desiertos, conquistaran la mayor parte del antiguo mundo grecorromano y estableciesen un imperio más grande que el de Alejandro. Improbable, de nuevo, que en Europa, en un avanzado momento de su desarrollo y cuando la autoridad en ella había sido sistemáticamente jerarquizada, un oscuro teniente de artillería hubiese podido tener éxito en reinar sobre una multitud de reyes y de pueblos. Dejemos, pues, la razón a los filósofos y no insistamos con demasiada fuerza en su intervención en el gobierno de los hombres. No es por la razón, sino mucho más frecuentemente, a pesar de ella, que se crean esos sentimientos que constituyen la fuente de toda civilización. Sentimientos tales como el honor, el autosacrificio, la fe religiosa, el patriotismo y la pasión por la gloria.